esta mañana, ver la iglesia unida y dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Y eso causa gran gozo a mi vida, y yo sé que a usted también le regocija el ver a todos aquí juntos para escuchar el Evangelio. A pesar de las circunstancias que atravesamos, donde muchos hermanos tienden a enfermarse y demás, pero hoy estamos todos aquí reunidos para compartir el Evangelio. Hermanos, vamos a compartir acerca de lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3 del versículo del 1 al 9. ¿Ya lo encontró, hermano? Créame que mientras preparaba este sermón, nunca me sentí tan identificado con lo que la Biblia hablaba a través de este texto. Nunca me sentí tan confrontado por Dios como al estudiar este texto. ¿Ya lo tiene, hermano? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Dice Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, que en esta mañana la Biblia pueda confrontarnos, Señor. Que tu palabra pueda entronarse en nuestros corazones, iluminarnos y guiarnos a un genuino arrepentimiento, Señor. Porque tu palabra dice que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Ayúdanos en esta mañana a que tu buen espíritu pueda conducirnos a arrepentirnos. Amén. Hermano, lo que Pablo le está describiendo a Timoteo son tiempos difíciles. Y por eso el título de este sermón, tiempos difíciles. Y antes de iniciar en la disertación de la palabra, quisiera compartirles una historia acerca o que asemeja lo que son tiempos difíciles. Una historia que sucedió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, donde se produjo el hundimiento de un célebre barco conocido como Titanic. Y creo que muchos de ustedes han conocido por la película que se produjo sobre esto.
Esta tragedia se produjo debido a que este navío chocó contra un iceberg. Pero dicho barco, hermano, tenía un sistema de seguridad también para prevenir esto. El barco contaba con 6 vigías en total, que realizaban turnos de 6 horas debido al frío extremo que alcanzaba el puesto de vigilancia, situado en el cofa del mástil de proa. El 14 de abril de 1912, a las 10 de la noche, un hombre llamado Frederick Fleet y su compañero de turno, Reginald Lead, relevaron a la pareja de vigías que se encontraba en el cofa, George Simon y Archie Jewell. Estos hombres le entregaron información de cómo se había desarrollado la noche. La noche había estado tranquila, no había ocurrido ningún incidente. Y los vigías que salían de turno reportaron a sus compañeros las órdenes dadas por el segundo oficial de permanecer vigilantes ante la probable presencia de hielo. Como les dije, la noche era tranquila y no había luna, lo que dificultaba la detección de iceberg debido a la falta de olas en su base y a la ausencia de luz que permitiera ver la reflexión del hielo. Pero a las 11:38 de la noche, Frederick Fleet detectó una sombra negra al frente de la proa del Titanic. Dio 3 campanadas de aviso y tomó el interfono de emergencias para comunicarse con el puente. La llamada fue recibida por el oficial encargado y Fleet le dice iceberg justo al frente. Fleet le da esta noticia: hay un iceberg justo al frente. El sexto oficial inmediatamente no lo dudó y notificó al primer oficial de la embarcación, que estaba a cargo del mando, y dio órdenes al timonel para evitar la colisión. Un procedimiento normal. Pero lastimosamente esta advertencia de iceberg fue muy tarde. Debido a las dimensiones y características de este barco, no pudo colisionar. Nosotros conocemos que el barco finalmente chocó contra ese iceberg. Pero lo que no conocemos es que posteriormente Frederick Fleet, que fue uno de los sobrevivientes de este naufragio, testificó y dijo lo siguiente: de haber tenido unos binoculares, había visto mucho antes el iceberg y hubiese podido dar la alarma mucho antes. Hermanos, así como Fleet fracasó en tu intento de avisar por no tener las herramientas adecuadas, Pablo le escribe esta carta a Timoteo precisamente con la intención de dar una advertencia a tiempo, de dar una señal de alarma a su amado Timoteo. Pero esta vez, no como lo hizo este vigía, que no contaba con el equipo necesario para advertir. Pablo está equipado por el Señor. Tiene un panorama claro de lo que se aproxima. Y es por ello que esta carta lanza una señal de advertencia a Timoteo. Lanza una señal de advertencia a Timoteo para que él esté preparado, para que él esté entendido de lo que ha de acontecer o de lo que está atravesando ya. Y es por eso que esta carta o este relato, esta porción bíblica, desde el versículo 3 en adelante comienza de esta forma.
Pablo lanza a Timoteo una advertencia a tiempo, y es lo que veremos a continuación. Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 1 de este capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. El apóstol, hermanos, viene instruyendo a Timoteo acerca de cómo debe ser el comportamiento de un siervo de Dios. El comportamiento que debe tener este ministro de Dios. Recordemos, hermanos, que esta carta es conocida también como el testamento de Pablo. Este testamento que Pablo le da a Timoteo. Y es lo que vemos en el capítulo 2 de esta carta. En especial lo que menciona Pablo desde el versículo 24 en adelante. Y leamos, por favor. Capítulo 2, versículo 24. Dice Pablo a Timoteo: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Miren esta recomendación de Pablo a Timoteo, que debe ser, cómo debe corregir el siervo de Dios. Tiernamente. ¿A quién? A los que se le oponen. Pablo, en esta instrucción de advertencia, le dice a Timoteo: debes saber esto, Timoteo. Ya le ha dicho cómo debe corregir a los que se le oponen, pero ahora él quiere ampliar, quiere darle un mayor énfasis a lo que ha transmitido con anterioridad. Él quiere que Timoteo esté perfectamente enterado de cómo debe comportarse, pero también de lo que enfrentará o que ya está enfrentando. Y es urgente que Timoteo sepa esto. Pablo está interesado en que su discípulo pueda enfrentar las circunstancias que tiene por delante de la mejor manera. Es por ello que cuando él se está refiriendo a los últimos días, o como lo traduce la Reina Valera, que usted tiene en sus manos, en los postreros días, no se refiere particularmente a los días antes de la venida del Señor, hermano. Y esto es muy importante que usted lo sepa, que usted lo tenga claro. Él no se está refiriendo en especial, particular, de forma particular y precisa a los días antes de la venida de Cristo. Este término es muy amplio en el Nuevo Testamento. Lo suficientemente amplio para que uno pudiera decir que los postreros días empezaron con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Así lo muestra el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice de la siguiente forma: y sucederá que en los últimos días, o en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que está citando el apóstol Pedro en su discurso, y que también se encuentra aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 17. También lo vemos en la carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Observe cómo el escritor dice que en estos postreros días el Señor nos ha hablado por el Hijo. Entonces, usted ya entiende el término postreros días o los últimos días. Inician, hermano, con la iglesia y culminarán cuando Cristo venga.
Por estas evidencias, hermanos, podemos concluir que Pablo, al usar esta expresión, se refiere a un tiempo, como le dije, que comprende desde el inicio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Por ende, dicho tiempo abarca a Timoteo, es decir, el tiempo en el cual Timoteo se encontraba ministrando como pastor de la iglesia en Éfeso, pero también abarca el tiempo nuestro. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, hermanos, lo que continúa diciendo Pablo no es muy alentador, que digamos. Porque la advertencia que Pablo le hace a Timoteo culmina diciendo que los últimos días o los postreros días, es decir, esta generación en la que nosotros estamos, serán difíciles. Vendrán tiempos difíciles, dice Pablo. La palabra traducida aquí como difíciles o peligrosos lleva la idea de problemas, de dificultades, de situaciones estresantes. Este tipo de ambiente, hermanos, es el que marcará estos días. Esta palabra fue usada en el griego clásico para describir tanto los peligrosos animales salvajes como el mar embravecido. Su única aparición aquí, hermano, en el Nuevo Testamento es en la historia de los endemoniados gadarenos, que dice la historia que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes, y a quienes Mateo describe como feroces y que nadie podía pasar por aquel camino, como lo dice Mateo, capítulo 8, versículo 28. Estos endemoniados gadarenos eran feroces. Así serán los postreros días, así serán estos tiempos, feroces. Feroces, hermano. Así que no estamos hablando de cualquier cosa o de algo para no tener en cuenta. Serán tiempos feroces. Ahora, Pablo no está describiendo que el tiempo serán feroces porque vendrán lluvias, terremotos, tsunamis, todas estas cosas. No, no se refiere a eso, no se refiere a esa descripción del tiempo. Él se está refiriendo a que los tiempos serán difíciles, serán malos, porque habrá personas malas. No por el tiempo que nosotros conocemos, sino porque habrán personas malas. Personas malas. Que andan por un camino depravado. Que andan por un camino contrario al de Dios. Que andan por un camino ajeno al del Señor. Hermanos, el hombre en sí es un problema. Porque el hombre vive de espaldas a Dios. ¿Qué problema con el hombre? Dios lo colocó en un huerto perfecto. Y al poco tiempo ya estaba fuera del huerto. Pablo nos va a mostrar a continuación el por qué el problema radica en el hombre, en el corazón del hombre. Al hacer la descripción de estos tiempos, nos damos cuenta de la causa de esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo en el versículo 1. La causa de esta advertencia, hermanos, son los hombres. Dice el versículo 2 al 5 del capítulo 3 de Timoteo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos,
ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 2 hasta el 5, este listado de características de los hombres en estos postreros tiempos. Lo que nos muestra claramente este problema, esta causa de la advertencia. El hombre es la causa de la advertencia de Pablo. Hermanos, hace poco yo pude ver la última película de La Mujer Maravilla, cuya protagonista, Diana Prince, debía salvar el mundo. Como pasa en todas estas películas, el héroe siempre tiene que salvar al mundo. Pero lo que me llamó la atención fue que esta vez el mundo estaba en peligro, porque apareció un amuleto mágico. Esto es una historia de ficción. Apareció un amuleto mágico, pero dicho amuleto concedía cualquier deseo que las personas le pidiesen. ¿Y saben lo que ocasionó que este amuleto concediera el deseo de que cada persona le pidiese? Pues ocasionó que el mundo estuviese a punto de ser destruido. ¿Por qué, hermano? Porque cada deseo estaba enfocado en el beneficio personal de cada quien. Como les dije, hermanos, esto es una historia de ficción, es una película. Pero hermanos, si nosotros vemos esto no escapa de la realidad nuestra. Aunque es una trama ficticia, esto no escapa de la realidad en la que vivimos hoy. Cada quien busca el beneficio personal al precio que sea. Cada quien está interesado en surgir a como dé lugar, de una forma egoísta, de una forma que no tiene en cuenta al que está a su lado. Si no, móntese en un bus lleno y que haya solamente una silla vacía y verá cómo corren todos a buscarla. Esto pasa mucho en Transmetro. Hermano, Pablo le escribe a Timoteo que los hombres serán amadores de sí mismos. Es decir, buscarán su beneficio propio. Buscarán el complacerse a sí mismos, el destacar por encima de los demás. Vivirán preocupados ¿por qué? Por el yo. Eso es lo que impera. Yo soy más importante que los demás. Yo soy más importante que todo lo que esté a mi alrededor. Esto es un comportamiento ególatra y egoísta, narcisista, característico de las personas de hoy en día. Esto es característico de las personas de hoy en día. El narcisismo impera, el egoísmo y la egolatría. Pero es que el ambiente sociológico en el que estamos promueve este estilo de vida. Cuando me refiero a sociológico, me refiero a la forma en la que vivimos. El sistema de vida que tenemos promueve que las personas estén así, sean amadores de sí mismos, sean egoístas. Y esto es fácil de evidenciar. Si no, hermanos, solo tenemos que echar un vistazo al mundo de las redes sociales.
y nos damos cuenta hacia dónde va dirigido nuestro corazón. El mundo de las redes sociales. Todos quieren que los demás sepan lo bien que tú estás. Lo que tienes. ¿A dónde vas? Que los demás se maravillen con lo que tú haces, con lo que has obtenido. Esto es una característica de estos últimos días. Pablo se lo está escribiendo a Timoteo hace más de 2000 años. Miren la relevancia que tiene la Biblia. Y miren cómo hoy estamos nosotros también padeciendo por esto. Claro, en el tiempo de Timoteo no había redes sociales. Se comportaban de otra manera, pero el tiempo en el cual nosotros estamos desarrollando nuestra vida, hermanos, esto nos hace evidenciar lo ególatras que somos. Las redes sociales nos hacen evidenciar lo ególatra y lo egoísta que somos. Todo el mundo quiere ser admirado y adulado. Si no me crees, pregúntate si te preocupas cuando subes algo a tus redes sociales y te das cuenta que nadie le ha dado like a tu foto. Si nadie ha compartido lo que tú piensas. Esto es una característica ególatra, hermano. Tenemos la necesidad de destacar. Pero también es un comportamiento narcisista. ¿Por qué, hermano? Porque el narcisista es aquel que dirige su amor a sí mismo. Dirige su amor a sí mismo. Como lo cuenta el relato mitológico de un joven llamado Narciso. Narciso era tan bello que menospreciaba a los demás por su belleza. Hasta que un día, sintiéndose fascinado y obnubilado por su reflejo en las aguas, por su belleza, intentó abrazar lo que veía en el reflejo de las aguas. Y al no conseguirlo, quiso besar su imagen, pero en su intento cayó al agua y murió ahogado. Miren hasta dónde se amaba Narciso. Por eso el narcisismo proviene de ahí, de aquellos que se aman tanto que menosprecian a los demás. Se preocupan por sí mismos. Hermanos, este pensamiento se aloja en nuestro corazón y debemos arrepentirnos de esto. Debemos pedirle perdón al Señor porque este comportamiento está en nosotros. Y quizás no lo evidenciamos a simple vista, pero la palabra de Dios está eso para traer luz a nuestra vida y nos podamos arrepentir, podamos conducir nuestro corazón de rodillas a Cristo. El amor propio, hermanos, es el fundamento de toda la depravación que Pablo sigue mencionando en este listado. Lo primero que menciona son amadores de sí mismos, ¿verdad? Y esto desencadena, hermano, todo lo que vemos a continuación. Esta es la fuente de donde brota todo lo que sigue. Pablo sigue diciéndole a Timoteo, mira, también serán ávaros. Serán hombres avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Yo quiero destacar esto, la avaricia que Pablo menciona aquí.
Porque la avaricia, hermano, el amor al dinero es el común denominador de las personas egoístas. El amor al dinero es el común denominador de estas personas egoístas. Y Pablo quiere mostrar a su discípulo cómo está corrompido el corazón de estas personas. Recordemos la parábola del mayordomo infiel que Jesús está relatando y que los fariseos escuchan. Recordemos cómo concluye este relato. Para no extendernos tanto, esto está en Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice el Señor Jesús: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Tu corazón no puede estar con la riqueza así con Dios. Sencillamente porque no se puede, hermano. Es imposible que esto suceda. Ahora, Dios no quiere que nosotros estemos en la ruina, miserables, sin dinero. No, no se refiere a eso. Dios lo que no quiere es que nuestro corazón esté ligado a esa riqueza. Que nuestro corazón entienda que la fuente de todo lo que tenemos es de Él, es de Dios, proviene de Él. Él es el que nos ha dado todo, el que nos sostiene y el que nos sustenta. Y no esta riqueza que podemos alcanzar. La avaricia es un mal que se muestra en el depravado corazón del hombre. Pero Pablo menciona otras cosas y dice que otra característica de esta será que los hombres serán sin amor. O como le dice en la Biblia la Reina Valera, sin afecto natural. Jesús menciona en Mateo 24, versículo 12, lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor, hermanos, que esta gente tiene, no es un amor sincero. Por el contrario, es amor a sí mismo y amor al dinero. Es un amor que va ligado al yo. Pablo describe a estas personas como personas que no tienen amor por Dios, sino que todo lo que hacen, lo hacen de manera hipócrita y con fines egoístas. Su objetivo es ganar la gloria y el aplauso de los hombres, para ganar algo que por ellos mismos no tienen que ganar. Ellos buscan la gloria, buscan ser alabados, pero esto, hermano, es un amor hipócrita. Un amor ligado a intereses propios que sean reconocidos. Esto se ve mucho en la política. El alcalde, el gobernador hizo, el senador, el presidente hizo. Quiere ser reconocido, pero es un amor hipócrita. Buscando ganar en otros aspectos. El hombre hoy día tiene un concepto distorsionado de lo que es el amor. El hombre hoy día tiene un concepto ajeno a lo que es el amor, a lo que describe la Biblia. Es distinto a lo que el hombre de hoy en día piensa. Por ponerles un ejemplo, hermanos, el hombre hoy día piensa que el aborto es un acto de amor.
El aborto es un acto de amor. Eso es lo que el hombre hoy en día piensa. Entre el año 2015 y el año 2019 hubo en el mundo un promedio de 73.3 millones de abortos provocados en condiciones de seguridad o sin ella, es decir, de forma legal o de forma clandestina. 73.3 millones de abortos en el mundo. Solo entre el 2015 y el 2019. Ahora, hermano, cuente hacia atrás. ¿Usted cree que esto es amor? El hombre piensa que la mejor forma de evitar que un niño que viene a este mundo sufra por circunstancias económicas o estigmatización de parte de cómo viene formado es matarlo. Mejor lo matamos para que no sufra. Por Dios. Esto no es el amor. Y esto es el concepto del amor que el mundo tiene hoy. Son hombres traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Amadores de los placeres antes que amadores de Dios. Mire esto, hermano. Amadores de los placeres antes que amadores de Dios. Es decir, estas personas se deleitan en sus placeres, creyendo que esto constituye la verdadera felicidad. Hermanos, Dios creó al hombre para sentir placer. Dios lo creó para sentir placer. Por ejemplo, el hombre siente placer, los que están casados, en la intimidad. El hombre siente placer contemplando la creación de Dios, observando el mar, observando la luna, observando los paisajes, escuchando buena música, compartiendo con la familia, compartiendo con los hijos. El hombre siente placer en estas cosas. Dios lo creó para que sintiera placer. Pero estas personas que describe Pablo aquí son personas que obedecen a una corriente de pensamiento llamado hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo surgió 300 años antes de Cristo por un filósofo llamado Epicuro. Es una doctrina que establece que la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida es su principal objetivo y consiste en la búsqueda del placer simple y natural que pueda asociarse con el bien, evitando el dolor. El hedonismo considera que el placer es el único y supremo bien. Hombres hedonistas, hombres que aman los placeres antes que a Dios. Viven por sentir placer, por creer que sus placeres están siendo felices. Hermanos, los placeres no producen la felicidad. Pueden producirte un instante de felicidad, pero no la felicidad como tal. Ahora, hermanos, la mayor gravedad de todo esto es como Pablo concluye esta lista diciendo lo siguiente. Esto es lo peor, lo catastrófico. Pablo concluye esta lista diciendo lo siguiente: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita.
Si usted analiza bien este versículo, hermano, Pablo no está hablando de que estas características son exclusivas de personas que están en el mundo o que están fuera de la iglesia. Pablo está diciendo que estas personas tenían apariencia de piedad, por lo que podemos pensar que pertenecen a la iglesia. Es decir, estas características también están en las personas de la iglesia. Si esto solo estuviese en el mundo, hermano, tranquilo, no hay problema. Pero esto también está en los que estamos en la iglesia. Por eso les dije, nunca me sentí tan confrontado con un mensaje como lo hice con este. Porque pude examinar, Dios pudo mostrarme todo lo que yo he estado haciendo en contra de Él. La forma como me he comportado, vil. El dañino más grande que le puede ocasionar al evangelio no son las calumnias del mundo, hermano, sino las personas que están en la iglesia y se hacen pasar por cristianos. Estos son las personas que hacen daño al evangelio. Que están en la iglesia pero viven como los que están allá afuera, sin Dios, sin ley. Y se hacen llamar cristianos. Pablo le dice a Timoteo, a los tales evitas, a los tales hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque con su proceder niegan el poder del evangelio. Tienen apariencia de piedad, pero saben que en ellos no se ha producido un arrepentimiento genuino. No están viendo a Dios, no están viendo a Jesús como su Señor. Lo están viendo como algo que hace parte más de la vida. Y no es de esta forma. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, capítulo 5, versículos 9 al 13, en mi carta os escribí que no anduvieseis en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, escuche esto. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendría que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieres en compañía de ninguno, que llamándose hermano, es una persona inmoral, ávara, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo se está refiriendo a que los que se hacen llamar hermanos y tienen estas características, hermanos, hay que evitarlo. Hay que evitarlo. No evitar al que está afuera haciendo estas cosas, porque si lo evitamos, entonces, ¿cómo le vamos a predicar? ¿Cómo se convertirán ellos? Si no hay quien le predique al borracho, si no hay quien le predique al que está allá afuera practicando la homosexualidad, ¿cómo se convertirán? Hay que evitar estos que están dentro de la iglesia y tienen apariencia de piedad. El pastor Miguel Núñez escribió en Twitter algo muy interesante, que hace una descripción de lo que es la década que hemos terminado. Cuando me refiero a la década, me refiero al año entre el 2010 y el 2020. Dice el pastor Núñez, cito, año 2010 al 2020, la década de la desinformación, del irrespeto, de la supresión de la libre expresión, de la exageración, del narcisismo, de la rebelión,
de reclamos de derechos sin responsabilidad, de la negación, de la mentira. Pero Dios lo vio todo. Esta es la década que hemos pasado y esta es la era en la que estamos, hermanos. Pablo le dice a Timoteo que evite a los hermanos que tienen esta falsa piedad. Por lo que vemos una descripción doctrinal que Pablo hace de estas personas. Versículo 6 al 8, perdón. Pablo le dice a Timoteo, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pablo sabía que estos peligros habitaban en el mundo y en su época, y que se incrementarían en los postreros días. Sin embargo, parecía estar especialmente preocupado de que esa mentira se metieran en las casas. Una cosa, hermano, es tener la maldad en el mundo fuera de tu casa. Otra cosa es que esa maldad entre en tu casa. Que esa maldad entre en tu casa. Y esta maldad entra en tu casa, ¿cómo? Con falsas enseñanzas, con una falsa doctrina. Y aquellos falsos maestros que están marcados por esta depravación, como Pablo lo mencionó en los versículos anteriores, quieren tomar cautivos, en especial aquellos que creen y prestan atención a casi todo lo que les suena bien. A estos falsos maestros que enseñan con mentira. Pablo señaló a estas mujercillas cargadas de pecado simplemente porque en ese tiempo las mujeres pasaban mucho más tiempo en el hogar que los hombres y estaban mucho más expuestas a cualquier cosa corrupta que quisiera infiltrarse en sus casas. Obviamente, hermanos, en estos días estas falsas enseñanzas tienen la manera de atraernos, excitando diversas pasiones dentro de nosotros. Pasiones sexuales, románticas o satisfacer nuestros deseos de riquezas. Y estos falsos maestros saben cómo hacer que sus falsas enseñanzas funcionen. Tienen todo un sistema de mercadotecnia y conocimiento para expandir su falsa doctrina, para expandir su falsa enseñanza y para ganar adeptos que por tener pereza, por ser perezosos y por no ser diligentes en el estudio de la palabra, van detrás como borregos. Estas mujeres dicen que nunca llegaron a la verdad, nunca llegan a la verdad porque estudian y no llegan a la verdad. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la falsa enseñanza que tienen hace que su verdad sea relativa. Que su verdad radique en lo relativo. Que gire en su propio universo en el cual ellos son el centro. Ellos creen que no hay una verdad fuera de ellos mismos.
Así que, hermanos, ellos intentan aprender, pero nunca llegan a la verdad del conocimiento de Dios. Simplemente, hermanos, porque su verdad no confronta su pecado. Simplemente, hermanos, porque su verdad es aquella que están viviendo y de la cual se sienten a gusto y complacidos. Janes y Jambres, como lo mencionan aquí, fueron unos magos que se resistieron a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés llega con Aarón delante de Faraón y lanza su bastón y se convierte en una serpiente? Y que habían unos magos que imitaron esto que hizo Moisés y Aarón. Que cuando Dios envió la plaga de las ranas, estos magos también hicieron lo mismo, hicieron también que surgieran ranas. Pero en todas las ocasiones que estos magos intervinieron, siempre Dios le dio la victoria a Moisés. Cuando levantó la serpiente de Aarón se comió a la de los magos. Y así pasó siempre. Porque estos falsos maestros, hermanos, no pueden oponerse al poder de Dios, no tienen el poder suficiente para oponerse al poder de Dios. La habilidad de hacer milagros por estos falsos maestros de los últimos días, de este tiempo, hermanos, es característico de esta era que camina en pos de cualquier cosa que le parezca bien. Como les dije, por la negligencia de estudiar la palabra de Dios. Porque si tú estudias la palabra de Dios, entonces tendrás un fundamento para expulsar de tu casa estas falsas enseñanzas. No estarás diciéndole amén a todo lo que se te presente. No estarás abrazando cualquier viento doctrinal contrario a las Escrituras. No estarás creyendo en estos milagreros. No estarás asombrado por estos milagros ficticios que no llevan al arrepentimiento a las personas, sino la llevan a una expectación, a una expectativa. Pero ¿saben qué, hermanos? Al final de todo, el Evangelio triunfará. Amén. El Evangelio triunfará. El versículo 9 culmina diciendo, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Janes y Jambres fueron avergonzados, porque cada uno de sus milagros fueron destruidos por el Señor. No tuvieron más que aceptar su incapacidad y se vieron obligados a reconocer que el Dios de Moisés era el verdadero. Así también lo harán estos hombres malvados que enseñan erradamente, porque Dios aún está en control. Esto, hermanos, es un mensaje que debe producir en nosotros gran esperanza. Porque en medio de esta oscuridad que vivimos, en las dificultades que este mundo atraviesa, donde la desinformación está a flor de piel, donde las falsas enseñanzas están a flor de piel, donde cada quien camina de una forma como bien le parezca, Dios traerá una luz con su evangelio. Dios mostrará al final la luz de su evangelio. El poder del evangelio rescatará a este hombre perverso y lo traerá ante los pies de Cristo. Esta conducta de los hombres no es más fuerte que el poder de Jesucristo. La gloriosa verdad es que no tenemos que estar atrapados en estas corrientes de pensamiento de nuestros tiempos, ni ser esclavos del ego y dejar que el universo gira a nuestro alrededor.
¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos tan débiles, que hoy en día todos tenemos que usar un tapaboca para no morirnos con el COVID. Pero hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en el Evangelio. Así que, hermanos, nosotros ¿cómo podemos aplicar lo expuesto anteriormente a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, lo primero que debemos destacar y reconocer es que la Biblia es muy, muy relevante. Porque como les dije, esto fue escrito hace más de 2000 años, pero todavía se encuentra vigente y lo seguirá estando. A través de ella podemos ver perfectamente el panorama de esta humanidad. Y también ver la gran misericordia que Dios ha tenido por su iglesia. Pablo ha advertido a Timoteo de los peligros que enfrentará. Y lo ha hecho mostrándole con claridad el comportamiento humano de esta era. Ahora, hermano, teniendo tú la misma información que Pablo le suministró a sus discípulos, ¿cómo piensas prepararte tú y preparar a tu familia para enfrentar el degrado moral en el que estamos? ¿Cómo piensas hacerlo? El narcisismo y el hedonismo, la avaricia, la falta de amor y todas estas cosas mencionadas anteriormente han entrado a la iglesia y nosotros hemos sido practicantes de ellas. Pero te pregunto, estando enterado de esto, ¿no crees que debemos reflexionar sobre nuestra vida y arrepentirnos? El estudio de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, el compartir con nuestros hermanos en la fe, nos ayudará a identificar la verdad y seguirla. Y no creer en tantas falsas enseñanzas que tienen el poder de seducir y engañar a nuestro débil corazón. Hermanos, seamos diligentes en el estudio de la palabra. Seamos diligentes para congregarnos. Seamos diligentes para compartir con nuestros hermanos de la fe. No podemos andar solos, errantes. Hay que compartir, hay que compenetrarnos, hay que ser una iglesia. Hay que vivir bajo la misma visión. Hay que ser diligente para estudiar la palabra de Dios. Dios no ha prometido que estar en este mundo sería fácil. Lo que sí ha prometido es que al final el poder del evangelio triunfará y el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Hermanos, procedamos al arrepentimiento. Jesús lo vale todo. Jesús lo vale todo. El mundo se cae a pedazos y se degrada más. Hermano, yo hago un llamado a ti en esta mañana. No pongas tu corazón en las cosas de este mundo, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Pongámoslo en lo celestial, en la gloria de nuestro Señor. Espero que este mensaje, hermano, realmente te haya hecho reflexionar, identificar la forma como estás llevando tu vida. Que podamos arrepentirnos y venir ante los pies de Cristo arrepentidos genuinamente. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu verdad y que podamos arrepentirnos, Señor. Abandonar estas prácticas egoístas
que están en nuestro corazón. Y que en ocasiones no queremos que se vayan. Señor, ayúdanos para que tú te entrones en el corazón nuestro, para que con nuestros ojos podamos ver lo valioso y lo precioso que es Cristo, que en la cruz del Calvario se sacrificó y se entregó por nosotros para perdonar a seres egoístas y malvados como nosotros. Ayúdanos, Señor, para instruir a nuestras familias, a nuestros hijos, a prepararse para lo que enfrentarán. Ayúdanos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.